Bien, hermanos, voy a invitarlos, por favor, a que vuelvan conmigo al libro de Hebreos, al capítulo que dice Hebreos capítulo número 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos o doctrinas de Dios. Y habéis llegado a tener tal necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios lo permite. Amén. Estamos aquí, hermanos, frente al primer, tal vez, compendio de doctrinas mencionado en la Biblia. Un compendio de doctrinas que para el autor de Hebreos es algo elemental de la fe cristiana. Según el autor de Hebreos, este compendio de doctrinas es para los niños, los que todavía son inmaduros en la fe. De tal manera que esto para él son los rudimentos o los primeros elementos de la doctrina de Dios, es decir, de las doctrinas bíblicas. Y él ha colocado allí una serie de 7 doctrinas que para él son elementales para cualquier persona que profese la fe cristiana. Ya hemos visto dentro de estas algunas de ellas, 3 doctrinas. Hemos visto la primera de esas doctrinas, que es la doctrina de Cristo. Hemos visto también la doctrina del arrepentimiento y la doctrina de la fe o de la sola fe. Pero el día de hoy nos corresponde la doctrina de bautismos. Y pareciera ser un asunto muy elemental, pero la verdad es que las denominaciones cristianas se han dividido a raíz del entendimiento que tengan sobre este asunto particular del bautismo. Las iglesias, incluso las más puras de ellas, se han dividido acerca de cómo entienden la doctrina del bautismo, qué es en sí la doctrina del bautismo. Así que yo tengo el reto, mis hermanos, esta mañana de poder traer a sus mentes este asunto particular de la doctrina de Cristo. Y esto de la doctrina, de bautismos. Y esto tiene una correlación directa con el Antiguo Testamento. Gran parte de la iglesia a través de los siglos entendió que el bautismo es una señal de ingreso al pueblo cristiano. Y a causa de esto, incluso en el proceso de extensión del cristianismo, en el tiempo del catolicismo romano y en la primera era del protestantismo, muchas personas fueron a las aguas del bautismo solamente para identificarse como parte del cristianismo. De hecho, hubo una época particular en la extensión del cristianismo, sobre todo en el norte de Europa, Inglaterra, Escocia y otros, en donde ser bautizado era una señal de ser un cristiano. Y al ser bautizada, la persona que podría venir del paganismo de cualquiera de las regiones conquistadas, obtendría un nuevo nombre que se le llamó el nombre cristiano. Cuando alguien era bautizado, se le daba un nuevo nombre, su nombre cristiano. Y ese nombre cristiano mayormente hacía referencia a alguno de los nombres bíblicos, pero mayormente la razón era que provenía de la lengua latina. Y eso implicaba entonces que esta persona había llegado al cristianismo. El bautismo no solamente fue una señal para el catolicismo romano en su proceso, también fue una señal del protestantismo en su proceso de extensión. Es decir, mientras el protestantismo empezaba a extenderse por el mundo,
entonces las personas identificaban su familia como parte del pueblo cristiano, bautizando incluso a sus niños pequeños. Los niños pequeños eran bautizados. Los niños pequeños eran bautizados como una señal del ingreso al pueblo de Dios. Pero eso hace parte de la historia y yo quiero culminar con esa parte, no comenzar con esa parte, debido a que el argumento no nace del progreso histórico, sino de la evidencia bíblica. Así que voy a invitarles a que vayan conmigo un momento. Vamos a ir hasta Génesis, en el capítulo número 15 del Génesis. Versículo número 12. Esto es lo que algunos observan con manera mucho más clara como el pacto de Dios con Abraham. Y ustedes van a entender luego por qué estamos yendo al Génesis para hablar del bautismo. Pero vamos a ir a Génesis capítulo número 15, versículo 2. Escuche lo que sucedió. Este es Dios haciendo pacto con Abraham. Dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante, una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, hasta el río de Egipto, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y no se desconecte, vaya un poquito más adelante hasta el capítulo número 17. Verso 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, más que tu nombre será Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, y te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, y el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto con vuestra carne, como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto.
Amén. Estos dos capítulos que hemos mencionado son conocidos comúnmente como el pacto abrahámico. El pacto abrahámico es un evento en el cual Dios, de su propia voluntad, Él decide condescender para con un hombre que anteriormente era un pagano viviendo en Ur de los Caldeos, y ahora lo ha sacado de allí y le ha dicho, vete donde yo te voy a decir que te vayas, y él ha obedecido a la voz del Señor, pero luego Dios le ha dicho, estableceré contigo mi pacto. Es decir, él estableció con él un compromiso sellado en el que Dios se compromete a algo particular. Y aquí, en estos capítulos, observamos qué es aquello a lo que Dios se compromete. En el capítulo 15 vimos que Dios se comprometía a darles la tierra de Canaán, la tierra del Cadmoneo, el Gergeseo, el Jebuseo, el Amorreo, en la tierra de Canaán en sí, en toda. Le promete esto a Abraham. Luego, además de eso, también le promete descendencia, ser fecundo, que él sería fecundo en gran manera, padre de naciones sería. Pero además de eso, él se compromete a que de su descendencia saldrán reyes también. Y además de eso, por allá en el capítulo 22, que no vamos a leer, se compromete a que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Este es un pacto hecho por Dios con Abraham. No es de Abraham hecho con Dios. No es el hombre colocando a Dios, encerrándolo dentro de un acuerdo. Este es mi acuerdo contigo. No. ¿Por qué? Porque no es el menor el que sella o el que amarra dentro de un compromiso al mayor, sino al revés. El que es más grande, el que es más poderoso, es el que somete al que es más débil y lo encierra dentro de un compromiso según sus propios términos del contrato. Dios ha colocado sus propios términos en Abraham. Nosotros no colocamos ningún término en Dios. Dios es el que coloca los términos. No le decimos, Señor, voy a hacer este pacto contigo. No, tal cosa no se observa en la Escritura. En la Escritura siempre es Dios diciendo, voy a hacer este pacto contigo. Entonces, Dios ha encerrado a Abraham en este pacto, pero para que este pacto tenga vigencia, entonces Dios ha demandado que esta señal sería la señal de que alguien pertenece al pacto, que la circuncisión. Todo descendiente adulto en ese momento, todos los adultos en ese momento y después de ese momento, todos los niños a partir del 8º día tendrían que ser circuncidados como una señal de pertenecer al pacto. Ahora bien, Dios cumplió enteramente el pacto abrahámico. Dios lo cumplió enteramente. ¿Qué pasa cuando un pacto es cumplido? Bueno, cuando el pacto es cumplido enteramente, se da por envejecido, como diría Pablo en Gálatas. Se da por viejo y le da la bienvenida a otro en caso de que Dios decida hacerlo. Dios entonces cumple este pacto enteramente con Abraham y su descendencia. En primer lugar, les dio la tierra de Canaán. Los sacó de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán, a la tierra que él había prometido a Abraham. ¿Cuándo hizo eso? 430 años después de este texto que estamos leyendo. Dios hace eso, saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva a la tierra de Canaán y lo mete o lo introduce dentro de la tierra de Canaán que luego Josué viene a conquistar. Para aquel tiempo, Dios ya había prometido, ya había cumplido 2 de las 4 promesas hechas a Abraham. La primera era la tierra de Canaán y la segunda era la descendencia numerosa. Naciones saldrían de él. 10 tribus fueron las que ingresaron a la tierra de Canaán. Y de esas 10 tribus, que en realidad eran 11, porque la tribu de José se dividió en 2, ¿no? Por la bendición de Abraham. Abraham bendijo los hijos de José y estos vinieron a ser contados como tribus de Israel. Perdón, Jacob es el que bendijo. Y estos vienen a ser contados como tribus de Israel. Luego ya ha cumplido 2 cosas. Ha cumplido la tierra y también la descendencia numerosa, como las estrellas en el cielo o como la arena en el mar. 2 cosas todavía quedan. Una son reyes que saldrán de ti y la otra es
en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Luego, David viene a ser coronado rey. Incluso antes de David, el propio tengo los cables trocados hoy. El propio Saúl es considerado como parte de esa promesa. Es el cumplimiento de esa promesa. Él está cumpliendo el hecho de ¿qué? De que reyes saldrían de él. Ahora, no es la tribu elegida para reinar, pero son reyes saliendo de él. Posteriormente, en David se cumple la promesa por la bendición de Jacob a uno de sus descendientes, particularmente a Judá y a la tribu de Judá, a cual le había prometido que el cetro nunca se apartaría de su mano, según la bendición del padre a su hijo Judá, cachorro de león. De él, el cetro nunca se apartaría de él. Luego, en David se cumple la tercera de las promesas o de los compromisos hechos por Dios con Abraham, y es que reyes saldrían de él, pero todavía queda una parte de ese pacto, y es que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Según Pablo afirma a los Gálatas en el capítulo número 2 y 3, esta promesa se cumple en Cristo. Cristo es la simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Con tal afirmación, entonces el pacto abrahámico queda absolutamente cumplido. Se ha cumplido a cabalidad, de principio a fin. Esto entonces hace que el antiguo pacto, ese pacto que fue hecho con Abraham, termine quedando envejecido y entre en vigencia lo que Jeremías llamaría el nuevo pacto. El antiguo pacto entonces tenía una señal particular. La señal particular del antiguo pacto era la circuncisión. Todo aquel que no fuera circuncidado no pertenecía al pueblo del pacto, no pertenecía al pueblo de Israel. Pero es importante mencionar esto. La circuncisión no era en sí lo que haría que una persona fuera considerada parte del pueblo del Señor. Lo que hacía que una persona fuera considerada parte del pueblo del Señor era que tuvieran a Dios por Dios, que Él fuera su Dios. Una persona podría de repente estar circuncidada en su carne, pero ser rechazada por el Señor, expulsada del reino eterno de Dios y entonces condenada al infierno. Una persona podría estar circuncidada, pero ser condenada al infierno. ¿Por qué? Porque la circuncisión no era lo que salvaba a nadie. La circuncisión era una señal. ¿Una señal de qué? Una señal de la demanda hecha por Dios al pueblo de Israel de circuncidar no su prepucio, sino su corazón. Mira cómo lo menciona el Señor en Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Él dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. En Jeremías capítulo 4, verso 4, dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, interesantemente, la circuncisión de la carne apuntaba a un tipo de circuncisión más grande, la circuncisión del corazón. La única forma en la que Dios fuera su Dios y ellos fueran su pueblo es que ellos tuvieran a Dios por Dios. Una persona podría ser circuncidada en su prepucio como efectivamente lo era, pero adorar a Baal o a Astarot o a cualquiera de los demás dioses. Ellos podían volverse a los dioses de los babilonios o a los dioses de los egipcios. Ellos se volverían a los dioses de los amorreos o de los cadmoneos. Y aún así, aunque estaban circuncidados en su carne, en realidad no estar circuncidados en su corazón. No ver a Dios, al Dios que los sacó de Egipto, como el verdadero Dios. Estos circuncidados en su prepucio muchas veces tuvieron dioses ajenos. Ocasionalmente pusieron ídolos de yeso o de madera para adorarlos. Incluso una que otra vez quitaron
elementos del templo para colocar dentro del templo en el que adoraban al Dios de Israel, para adorar estatuas o imágenes hechas de yesos. Ocasionalmente, dentro del templo adoraron sus ídolos, aunque estaban circuncidados en su prepucio. Eso no era lo que les daba entrada al cielo. Eso no era lo que los hacía parte del pueblo del Señor. Eso no los llevaría a lo que dirían los hebreos el Shemayim. Eso no los llevaría al seno de Abraham, el estar circuncidados en su carne. Entonces, el Señor está colocando una señal en su carne que debería tener un cumplimiento en el corazón, en el alma, algo simbólico que les recordara que debían ser parte del pueblo de Dios, que debían tenerlo a Él por Dios, rendirse delante de Él y obedecerle para cumplir la ley que Él les había entregado en el pacto mosaico. Entonces, ciertamente, mis hermanos, la circuncisión apuntaba a algo más grande, a la circuncisión del corazón. Era entonces un símbolo visible de algo invisible, ¿no? Déjenme repetir eso. La circuncisión era un símbolo visible de algo invisible, de la circuncisión del corazón. Ahora, cumplido el pacto abrahámico en su totalidad, según la afirmación de Cristo en Lucas capítulo 22, a partir de ese momento entraría en vigencia lo que él llama el nuevo pacto. Voy a llevarlos allá. Vamos a ir a Lucas capítulo número 22. Ustedes saben, este es el pasaje de la cena del Señor, versículo 14. Esta palabra nuevo pacto había sido promovida ya de manera anticipada por Jeremías, por Ezequiel y por otros. Y ahora Cristo toma esa palabra del Antiguo Testamento de Jeremías 31 y la trae ahora al momento de la última cena. Y escuche lo que dice. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecerlo. Yo estoy leyendo otra versión, creo. Sí, déjeme yo cambio un poquito. Antes que padezca, ¿no? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Según la afirmación de Cristo, esta copa es el nuevo pacto. Esas son las palabras de Jeremías, capítulo 31, en el que el Señor dijo: vendrán días, o en aquellos días haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, ¿no? Escribiré mi ley en su mente y en su corazón, ¿no? En sus corazones. Y nadie dirá a su compañero: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y además agrega: y perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Ese nuevo pacto, según Cristo, entró en vigencia el día que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ese nuevo pacto entonces dio la bienvenida a un nuevo símbolo que señala la pertenencia a ese pacto. Si bien el antiguo pacto tenía como símbolo la circuncisión, el nuevo pacto le dio la bienvenida a otro símbolo como parte de la señal de pertenecer a este nuevo pacto. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al bautismo. En el bautismo, a diferencia de la circuncisión, se señala no el antiguo pacto, no el pacto abrahámico, sino el nuevo pacto, el pacto con Cristo, o algunos llaman el pacto de la gracia, algunos le llaman el pacto eterno, o algunos le llaman el pacto o el nuevo pacto.
Ese nuevo pacto, entonces ahora tiene una nueva señal. ¿Cuál es la señal de ingresar ahora a este nuevo pacto? Bueno, ahora la señal de ingresar a este nuevo pacto ya no será la circuncisión. Según Pablo dice en Efesios capítulo número 2, el Señor eliminó la barrera de la circuncisión. El Señor mismo elimina la circuncisión y los que son incircuncisos ahora pueden ser contados como parte del pueblo de Dios. Déjeme por favor leerle esto en Efesios 2:11. Efesios 2:11. Escuche lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación, intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada al Padre por el mismo Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora bien, la afirmación de Pablo entonces es que la circuncisión y la pared intermedia de separación han quedado abolidas, ya nada es, y es su mismo argumento cuando lo menciona a los Gálatas, justamente antes de eso, diciendo que la circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios por la misma fe que tuvo Abraham. Esto nos hace parte del mismo pueblo que Dios le prometió a Abraham. Ahora, por la fe. Entonces, sabiendo que el antiguo pacto ha quedado abolido, la circuncisión ha quedado eliminada y ahora todo el que pertenece al pueblo del Señor tiene la fe de Abraham, entonces la señal que se da para aquellos que tienen la fe de Abraham es ahora el bautismo, que no inició a practicarse después de la muerte de Cristo, sino en la venida de Cristo. Recuerden que cuando el Señor empieza su ministerio, Él se presenta delante de un hombre, de Juan el Bautista, que está a las orillas del Jordán, bautizando a los judíos. Él bautiza a los judíos, llama a los judíos a que vengan, a los judíos, a que ellos se bauticen. Y venían a él los fariseos, y venían saduceos, y venían principales a bautizarse en el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era una señal de la venida del Mesías, porque según él se estaba cumpliendo la afirmación dada por el Señor en Malaquías. Es decir, en este profeta del Antiguo Testamento que había prometido que antes de la venida del Señor vendría uno que aparejaría el camino del Señor. Según Juan, él se identifica a sí mismo como él. Él dice, yo no soy Elías, yo tampoco soy el Cristo, yo no soy otro profeta, ¿no? Él decía, yo soy voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Así entonces, Juan el Bautista estaba bautizando para preparar el camino del Señor, para que se cumpliera lo dicho por el Señor. ¿Qué cosas se tenía que cumplir? La promesa hecha por Dios a Juan el Bautista. ¿Cuál promesa? La promesa que le decía, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y que se mantiene sobre él, este es. Juan el Bautista lo reconoce cuando lo ve. Y él dice, yo no soy digno de desatar su calzado. Él le dice, yo debería ser bautizado por ti. Pero Cristo le dice, deja para que se cumpla toda justicia. ¿Cuál justicia?
la justicia dicha por el Señor a Juan el Bautista. ¿Cuál? De que sobre él descendería el Espíritu y se quedaría sobre él. No, el Espíritu no es una paloma, pero fue la forma en la que Juan el Bautista entendió que este era el que el Señor había escogido, al Cristo. Y fue bautizado entonces en el bautismo de Juan. Pero, venido el Señor, el bautismo de Juan pierde su vigor, aunque tiene un proceso de transición, en tanto que los discípulos del Señor también bautizan a aquellos que han venido a creer en él. Entonces hay una diferencia aquí entre el bautismo de Juan y el bautismo del nuevo pacto. El bautismo de Juan es un bautismo de transición en el que las personas son bautizadas para cumplirse la promesa del que habría de venir. Es para arrepentimiento, por supuesto, pero para mostrar aquel que habría de venir. Pero, según Pablo, afirma luego en Hechos, lo afirma Lucas en Hechos, ¿no? Respecto de Pablo, pero el bautismo de Juan pierde su vigencia en tanto que entra en vigencia el bautismo del nuevo pacto. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso? Aquellos en el que Apolos había estado, y la iglesia de Corinto, la iglesia en donde Apolos había estado. Y Apolos no había conocido a Cristo, pero Apolos había conocido a Juan el Bautista, y Apolos iba y bautizaba a los hermanos en esas zonas o en esas regiones en el bautismo de Juan. Eso es lo que él está predicando cuando Priscila y Aquila lo cogen, lo toman y le dicen: mira, Apolos, ya se cumplió eso. Ya se cumplió eso. La orden que hemos recibido es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego entonces Apolos entiende toda la verdad con toda claridad y ellos son rebautizados. ¿Por qué son rebautizados? Porque el bautismo de Juan ya perdió su vigencia y ahora entra en vigencia el bautismo del nuevo pacto. Entonces, el bautismo es la señal de ingreso al nuevo pacto. Por eso Cristo dice a sus discípulos: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, el bautismo apostólico es un bautismo que ya no apunta a lo que apuntaba el bautismo de Juan, a una promesa por venir, sino que el bautismo apunta a una promesa venida, una promesa que ya llegó, que entró en vigencia y que ahora está extendiéndose por el mundo, que es la entrada del nuevo pacto en todo su vigor. Ya está el Cristo, ya está la señal, ya está el pueblo, ¿no? Ahora nos falta el tiempo. ¿Cuándo era el tiempo en el que esto ocurriría? Al hablar del tiempo tenemos que hablar nuevamente de dos tipos de bautismos señalados por la Escritura. Uno es el bautismo en el Espíritu Santo y otro es el bautismo en agua. Déjeme aquí señalar entonces un tema que no es menor, que es el tema de la forma del bautismo. La forma del bautismo entonces cobra mucha importancia aquí. Porque la palabra bautizo es una palabra tomada de los términos comunes de la época que significaba sumergir. O sea, una persona era sumergida en agua. La palabra bautizo no significa rociamiento. La palabra bautizo tampoco significa derramamiento. Pero la palabra bautismo significa inmersión. Inmersión es sumergir a alguien allí. Ahora, yo sé que para muchos eso es algo irrelevante, pero no fue tan irrelevante para los apóstoles. Tampoco fue irrelevante para la iglesia primitiva. Se volvió irrelevante por allá en el siglo VI. Pero ahora les voy a mencionar eso. Las personas eran sumergidas en agua entonces como señal de ingreso a la fe en Cristo Jesús. Aquellos que creían en la predicación apostólica, las cosas que ellos decían sobre Jesús, diciendo que Cristo era el cumplimiento del Antiguo Testamento, de las profecías del Antiguo Testamento, diciendo que Cristo era el Hijo de Dios, que Él había muerto y había resucitado, entonces eran sumergidas en agua y luego eran levantadas como señal de haber ingresado al pueblo cristiano. Las personas ingresaron al pueblo cristiano
bautizadas en agua. ¿Quiénes? ¿Los hijos y sus padres? No, no, Señor. Eso es lo que nuestros hermanos intentan decirnos. Intentan que nosotros creamos que al principio los niños también fueron bautizados. Eso no es verdad. No hay ni evidencia histórica, ni evidencia arqueológica, y mucho menos evidencia bíblica. Gracias, mi hermano. Mucho menos evidencia bíblica de que algo así ocurriera. ¿Por qué? Porque el bautismo siempre fue el bautismo de discípulos. ¿Escucha eso? El bautismo de discípulos únicamente. Quienes eran bautizados eran aquellos que podían identificarse con este tipo de predicación y con esta verdad. No cualquiera. No cualquier persona era bautizada. Y tal fue la verdad que la iglesia construyó un credo el que utilizó para que una persona pudiese ser bautizada. Este es el credo apostólico. Yo sé que ustedes lo han escuchado del catolicismo romano porque lo tienen como rezo. Lo conservan con algunas diferencias. Entonces, la iglesia empezó a utilizar el credo apostólico diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo o su hijo unigénito, ¿no? Que nació de María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado. Bueno, padeció bajo el poder de Poncio Pilato y de Herodes, decía el credo primigenio. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, esto es al Hades. No se entienda el infierno como el lugar de fuego, sino que la palabra infernum, una palabra latina, significa las cavernas abajo, es decir, el lugar de los muertos. Algunos dicen descendió al Hades en vez de decir descendió al infierno, para que no se entienda que Cristo estuvo en el infierno de fuego, porque no es así. Luego dice descendió a los infiernos y resucitó al tercer día, ¿no? De entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia universal. La palabra allí, católico, no significa católico romano, como la Iglesia de Roma, la que es presidida por el Papa. La palabra católico allí significa universal. La palabra katos, la palabra griega katos, significa universal. Entonces, creo en la Santa Iglesia universal, la comunión de los santos, ¿no? El perdón de los pecados, la redención del cuerpo, la resurrección de los muertos, ¿no? Y la vida eterna. Amén. Entonces, la iglesia creyó tanto en que quienes debían ir a las aguas eran solamente los discípulos, que incluso diseñó un credo para que todo aquel que fuera a las aguas repitiera ese credo para observar si sí estaba teniendo la fe correcta. Luego, la escritura nos presenta que solamente los discípulos deben ser bautizados, y que los discípulos deben ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y déjenme aquí hacer una acotación, porque los pentecostales unitarios afirman que Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre y que Espíritu Santo no es un nombre, y que como no son un nombre, entonces hay que bautizarles en el nombre de Jesús. Luego también tenemos el asunto del libro de Hechos, en donde se afirma que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hacemos con eso? Lo primero es que debemos discutir su afirmación respecto de Mateo capítulo 28, verso 20, en el que ellos afirman que una persona puede ser o debe ser bautizada en el nombre del Señor Jesús, porque Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre y Espíritu tampoco es un nombre. El problema con ellos es que ellos se creyeron su propio cuento sin analizar la evidencia completa. Nosotros tenemos, hermanos, nombres que no son un nombre según su propia afirmación. Es decir, algunos tienen apellido Herrera, y alguien podría decir Herrero no es un nombre, pero es un nombre, es el last name, es el último nombre, el apellido para nosotros en la lengua castellana. Este es un nombre, es el último nombre, pero es un nombre. Y algunos se llaman Herrera, otros se llaman Flores, otros se llaman Zapata, otros se llaman muchos nombres, Puentes, Ríos, y hay apellido Vaca también, ¿no? Y son nombres, son el último nombre. La palabra Padre es un nombre. El hecho de que
hable de la función particular que cumple la primera persona de la Trinidad, no significa que no sea un nombre. Así como la palabra Herrera se convierte en un nombre describiendo el oficio de esa primera familia que fue apellidada así. La palabra Flores, ¿no? Hay alguien aquí, Flores, y vamos a ver que muchos tenemos apellidos así. Yo no les digo mi apellido porque no sé a qué se dedicaba mi primer ancestro, pero era probablemente un indígena. Era un indio de Río Negro. Era un indígena de Río Negro. Pero ustedes van a tener apellidos que ustedes van a decir, ¿por qué mi apellido es ese? ¿De dónde viene? Y muchos van a tener apellidos así que hacen referencia a la función o al oficio en el que se encontraba desarrollándose el primero de sus antepasados que tuvo ese apellido. La persona de allí del río. Bueno, el del río. Y empezó a llamarse apellido Ríos. El que recoge las flores. Se empezó a llamar Flores. El que vive cerquita al puente. Se empezó a llamar Puentes. El que era ganadero. Se empezó a llamar de apellido Vaca. Y también hay apellido Toro, ¿no? Y el otro también apellido Toro. Así que empieza a tener ese nombre o ese último nombre de acuerdo a su oficio. El padre es mencionado así y la palabra padre es un nombre porque ese es el oficio del padre. Su oficio es ser el padre y por eso le llamamos padre a la primera persona de la Trinidad. Luego, su argumento además de eso, refiriéndose a que Espíritu Santo no es un nombre, le pasa exactamente lo mismo, o a la palabra hijo le pasa exactamente lo mismo. Son nombres y podríamos decir que ellos son el nombre. Dios es uno. Este es el nombre. Dios es su nombre. Yahweh es su nombre. El Eterno es su nombre. El Shaddai es su nombre. Así que ciertamente tal afirmación desconoce el oficio particular de cada una de las personas de la Trinidad. Luego, además de esto, tenemos el asunto de que en Hechos de los Apóstoles se bautizaran las personas en el nombre de Jesús. Y hay que preguntarse allí algunas cosas. Primero, ¿quién se bautizaba y cómo se bautizaba? Ciertamente, dentro de la forma en la que los apóstoles en el libro de Hechos bautizaron en la fórmula de Cristo, diciendo que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, estaba acompañada de la práctica de la imposición de manos para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. No es que la fórmula trinitaria o la fórmula de Mateo no se encontrara presente. Lo que pasa es que los apóstoles imponían las manos inmediatamente después del bautismo para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Esto cumplía con la fórmula mencionada por Cristo en Mateo capítulo número 28. Los unitarios además niegan lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 5, cuando dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y... ¿Recuerdan? Primera de Juan 5:7. Vamos a ir hasta allá. Primera de Juan 5:7. Escuche lo que dice. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Tal fórmula trinitaria está haciendo referencia particular al testimonio mencionado. La afirmación de el agua es la afirmación del bautismo. La afirmación de la sangre hace referencia al lavamiento en la sangre de Jesucristo. Y la referencia al Espíritu hace referencia a aquel que está con nosotros hoy, conduciéndonos a toda la verdad, el cual nos hace nacer de nuevo. Entonces, algunas personas niegan este versículo, mayormente porque en algunos manuscritos no se encuentra este versículo. Y entonces dicen los unitarios, pero es que ese versículo no se encuentra en la Biblia. Pero si ellos afirman eso, entonces no tienen que amputar solamente primera de Juan 5:7 al 9, sino que además de eso tienen que amputar Marcos
Mateo y casi todos los libros del Nuevo Testamento que en ciertos manuscritos no tienen algunos de estos pasajes. Por supuesto, esto les conviene para su afirmación. Pero hermanos, la iglesia, además de eso, históricamente, y déjenme de ahí pasar a la historia, históricamente, desde la muerte de los apóstoles, bautizó a sus discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma en que la iglesia entendió es que el periodo de transición apostólica, cuando los apóstoles estaban ejecutando este ministerio y organizando la iglesia para que se construyera sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es que ese periodo de transición no es exactamente como ocurriría después. Lo que pasa con el bautismo. El bautismo de adulto, lo que pasaba con la circuncisión. La circuncisión de adultos ocurriría solamente una vez. ¿Cuándo? Cuando ellos se introducen en el antiguo pacto, en el pacto abrahámico. Cuando ellos se introducen en el pacto abrahámico, los adultos son circuncidados. Pero después de eso, nunca más los adultos son circuncidados, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la circuncisión será solamente de los niños. Ese periodo de transición ocurría allí. Solamente se circuncidarán los adultos. ¿Cuándo? Cuando comience el pacto, ¿no? Luego de eso, ¿qué pasará? Bueno, luego de eso, lo que vendrá es que solamente los niños serán circuncidados o los prosélitos, es decir, aquellas personas extranjeras que no podían demostrar que eran de ascendencia judía o que efectivamente no eran de ascendencia judía y entonces tenían que o querían ingresar al pueblo judío, como el caso de los esclavos que eran extranjeros u otros. Entonces ellos se circuncidarían. Pero mayormente todos los que eran circuncidados eran solamente los niños después de esa transición. Claro, aquí lo que estamos observando en el bautismo en el nombre de Jesucristo es el periodo de transición. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el cual ocurriera el bautismo ya transicionado. Cuando la gente entendiera que el cristianismo se trataba de Cristo, entonces el bautismo de los discípulos se haría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como la iglesia lo practica desde el siglo I hasta nuestros días. Y solamente algunas sectas que la iglesia ha desconocido como iglesias, que ha considerado sectas porque ellos han amado más su propia interpretación de la verdad que la afirmación histórica del Espíritu Santo. La iglesia los ha considerado sectas, como que no son cristianos, no son parte del cristianismo. ¿Y por qué? Porque ellos han amado más su propia interpretación de los textos bíblicos que la interpretación histórica que el Espíritu Santo ha mostrado a la iglesia. Y eso ha hecho que la iglesia no los considere como verdaderos cristianos, ni que los protestantes los consideremos como verdaderos protestantes. Por eso les llamamos sectas. Ahora bien, dicho esto, entonces, la iglesia ha bautizado desde el siglo I en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo solamente a los discípulos, pero no siempre de manera ininterrumpida. Es decir, en el proceso de la historia, en el siglo VI aproximadamente, la iglesia perdió su revelación, por decirlo de algún modo. Cuando tú lees la historia y tú lees la Biblia, el entendimiento de los apóstoles, la escritura y el nivel de sofisticación que tiene la escritura, de refinación en el entendimiento doctrinal, y luego tú ves que mueren los apóstoles y vienen los siguientes escritores, los que llamamos los padres de la iglesia o la patrística, tú te das cuenta que hay un salto impresionante. Tú dices, ¿qué pasó con ellos? Porque estaban acá los escritores bíblicos en su entendimiento y luego es como que hubieran dado un salto al vacío y ya no entendieran nada. Y entonces los primeros padres de la iglesia desconocieron muchas cosas. Entre ellas, no todas las personas tenían acceso a la escritura porque estaban manuscritos. Y además de eso, entre ellas se generaron círculos de interpretación. Es decir, por ejemplo, Orígenes planteó la idea de los círculos de interpretación como círculos concéntricos, en el que él pensaba que en el corazón
el único que podía interpretar correctamente la Biblia era una persona muy erudita. Y eso hizo que muchos se desincentivaran a leer la Escritura. Y para el siglo VI, la Iglesia Católica cerró la Biblia. Y dijo, aquí nadie puede leer la Biblia, ni los sacerdotes podían leer la Biblia. Solo podían utilizar el misal, o sea, una instrucción guiada que era dada por algunos, y luego, además de eso, solo algunos pocos muy eruditos podían ir a leer la Biblia. O con el paso del tiempo, el idioma latino empezó a morirse y las personas empezaron a dejar de entender incluso las misas, incluso el culto de oración dejó de entenderse. ¿Por qué? Porque se planteó la idea de que el idioma inspirado, el idioma de Dios era el latín. El problema es que ya nadie hablaba latín, pero las misas se tenían que dar en latín. Así que nadie entendía las misas tampoco, pero entendía que había que hacer ciertas cosas allí al momento de estar reunidos. Luego, esto fue cambiando, por supuesto, pero hermanos, en nuestro contexto, por ejemplo, nosotros no llevamos ni siquiera 200 años de haber abandonado las misas en latín. En regiones como Suramérica, todavía hasta hace muy poco las misas se tenían que dar en latín. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos del bautismo, estamos hablando luego de algo que también se corrompió juntamente con la Escritura. Se cerró la Biblia y también se cerró el entendimiento correcto acerca del bautismo. Por esto, en el siglo VI empezaron a ser bautizados los niños. ¿Por qué? Porque el bautismo empezó a considerarse un sacramento. ¿Qué significa eso? La Iglesia Católica tiene una serie de escalones para tú poder ir al cielo, ¿no? Entre esos escalones están los sacramentos, que ustedes los han de recordar, ¿no? ¿Cuáles son los sacramentos? El bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio y los santos óleos, ¿no? Los santos óleos, ¿no? Entonces ellos empiezan a considerar esto como sacramentos. ¿Qué significa eso? Que para tú poder ser salvo tienes que cumplir con estos requisitos. Si tú no te bautizas, te vas al limbo, ¿no? Si el niño se muere, se va al limbus infantus, ¿no? Era otro limbo distinto, al limbus infantus. Y entonces todos tenían que ser bautizados, incluyendo a los niños. ¿Por qué? Porque si no se iban al limbus infantus. Pero la Biblia nunca le ha dado tal cosa al bautismo como que el bautismo sea una señal de la salvación, no el bautismo físico. Ese no es una señal de la salvación. Es una señal de pertenecer al pueblo cristiano, pero nuevamente, como con la circuncisión, es una señal que apunta a una verdad invisible. ¿Cuál es la verdad invisible a la que apunta el bautismo? Bueno, como lo diría Pablo en Romanos 5, el bautismo apunta a la muerte con Cristo, a la resurrección con Cristo, ¿no? El bautismo apunta al nuevo nacimiento, así como apuntaba a la circuncisión. La circuncisión apuntaba a la circuncisión del prepucio del corazón. El bautismo apunta a al bautismo o al lavamiento del alma. Al nuevo nacimiento apuntaban ambos. No, la circuncisión no apuntaba al bautismo. Ella no apuntaba de manera horizontal, apuntaba de manera vertical. Apuntaba a la circuncisión del corazón. El bautismo apunta al bautismo espiritual. Y eso me deja concluir con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es otra de esas doctrinas tergiversadas mayormente hoy en día, mayormente por el pentecostalismo, que ha ido de manera progresiva desde el año 50 hasta nuestros días, desde 1950 hasta nuestros días, diciéndole a la gente que el bautismo en el Espíritu Santo es una especie de poder sobrenatural que viene a la persona para que la persona tenga poderes de hacer milagros, de hablar en lenguas, de hacer cosas extraordinarias. Aunque el libro de Hechos nos muestra esa eventualidad particular en la que el bautismo del Espíritu Santo coincidía con el Señor dar testimonio de que estos verdaderamente habían recibido el Evangelio y de que el apóstol verdaderamente había predicado la verdad, es decir, había interpretado correctamente el Antiguo Testamento o había dicho cosas ciertísimas.
Esta práctica en ninguno de los casos puede verse como una forma en la que hablar en lenguas sea una muestra de que alguien es bautizado en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo hace referencia al sello del Espíritu, el Señor colocando dentro de nosotros el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre en cada persona en el momento mismo en el que cree con su corazón en el Señor. No es hablar en lenguas. Un montón de gente que ha hablado en lenguas una y otra vez no ha nacido de nuevo. El sello del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo es la certeza del nuevo nacimiento, la obra del nuevo nacimiento dentro de cada corazón. Somos sellados con el sello del Espíritu. Eso son nuestras arras. No hablar en lenguas, no hacer milagros, no ver demonios, ni echar fuera alguno, no discernir espíritus, no sanar a nadie. El bautismo en el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento y ocurre en el nuevo nacimiento. Ha llegado a tal punto, tal herejía de que hablar en lenguas es el bautismo en el Espíritu Santo, que muchas personas cuando vuelven a hablar en lenguas han creado una doctrina extra para explicar la anterior que le han llamado la renovación de votos. Es decir, esa persona volvió a hablar en lenguas, renovó sus votos. Eso ocurre de pronto en el matrimonio o en otro pacto diferente, pero la renovación de los votos no ocurre en el Espíritu. El Espíritu nos sella una sola vez y para siempre. Y después de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, nunca jamás se apartará del Señor. Nunca se apartará de Él. Porque la garantía de que Él se mantendrá en el pueblo es el Espíritu que vive dentro de Él. Así entonces, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo no son exactamente lo mismo, pero la Escritura nos muestra estos dos actos como actos subsecuentes o consecuentes. No sabemos el tiempo que puede pasar entre uno y otro. Vemos en la Escritura, en el libro de Hechos, gente que es bautizada en el Espíritu Santo antes de ser bautizada en agua. Y vemos gente que es bautizada en el Espíritu Santo después de ser bautizada en agua. Lo que esperaríamos es observar a las personas que van a las aguas del bautismo y saber que son bautizados también en el Espíritu Santo. Pero, hermanos, esto es un evento invisible en el que nosotros no tenemos todo dominio o toda claridad. Por ende, mucha gente que va a bautizarse en agua en verdad nunca nació de nuevo y nunca nacerá de nuevo. Serán al infierno, así como cualquier circuncidado que no tuvo a Dios por Dios se fue al infierno. Cualquier bautizado que no tenga a Dios por Dios se irá al infierno. El bautismo no es una señal de salvación, pero esperamos, mis hermanos, que aquellas personas que son bautizadas en verdad hayan nacido de nuevo y en verdad el Señor haya hecho una obra en ellos para salvar su alma para siempre. Amén. Bien, mis hermanos, preguntas. Hermanita. Bueno, voy a mencionarte como un poquito históricamente de dónde proviene el asunto. Esto no viene de la iglesia, históricamente no ha creído la iglesia eso. La iglesia viene practicando esto por allá desde el año 50, ni siquiera desde 1850. Viene practicando esto y viene practicando esto debido a que después del movimiento de la calle Azusa, el hablar en lenguas empezó a verse como si eso fuera una marca del Señor. De hecho, se llama movimiento pentecostal porque ellos afirmaron haber experimentado un segundo Pentecostés, es decir, haber experimentado de nuevo lo que pasó en Hechos capítulo número 2,
cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero esto no es bíblico. La referencia más cercana que tenga la Biblia a lo que su merced menciona es lo que dice 1 Corintios 13, en la que dice: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como címbalo que retiñe, ¿no? Como un metal que resuena. Además de eso, la Biblia no tiene ninguna referencia a tal cosa. Las lenguas en la Biblia no son lenguas ininteligibles, es decir, cosas que no se puedan entender, ¿sí? No son cosas que no se puedan entender, sino que las lenguas de la Biblia son lenguas humanas, idiomas. ¿Por qué son idiomas y por qué en los cielos no hay lenguas diferentes? Hay que recordar que la razón por la cual los seres humanos tenemos diferentes idiomas se debe al pecado de los hombres. A que en el tiempo de la Torre de Babel ellos quisieron hacerse una escultura, un símbolo que los representara a todos, y ellos piensan: por si Dios nos esparce, por si fuéramos esparcidos, Dios como juicio contra ellos, entonces les divide las lenguas y les da muchas lenguas. ¿Para qué? Para que ellos no puedan ponerse todos de acuerdo en el ídolo que quieren formarse. Entonces, si nosotros llegáramos a la conclusión de que el cielo tiene diferentes idiomas o lenguas, entonces estaríamos asumiendo que en el cielo hay pecado y que el pecado del cielo obligó a hacer división de lenguas en el cielo. Eso por un lado. Lo otro es que la Biblia nos muestra siempre que cualquier contacto celestial o angelical que los seres humanos tuvieron, siempre el idioma en el que habló esa criatura angelical, o si fuera el Señor mismo, fue en el idioma de los hombres. Es decir, por ejemplo, él habla con Daniel en el idioma de Daniel, o con Abraham en el idioma de Abraham, o habla con Moisés en el idioma de Moisés, o habla, siempre fue en el idioma de los hombres. En el cielo no sabemos si exista una lengua siquiera. Entonces, esto implica, digamos, tiene una implicación particular. Entonces, cuando nosotros vemos hoy en día las personas hablando y hablando cosas que ellas mismas no entienden, no es exactamente lo que ocurría en la Biblia. Lo que ocurría en la Biblia era idiomas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pensemos por ejemplo en Hechos en el capítulo 2, cuando ellos están hablando todos en lenguas. Y hay que recordar lo que dice la escritura. Dice: ¿por qué los hablamos a hablar? ¿No son estos galileos? ¿Por qué los escuchamos hablar en nuestra lengua? ¿Quiénes? Partos, medos, persas. Ellos estaban hablando en la lengua de ellos, que eran lenguas de personas humanas. Entonces, claro, yo entiendo, porque nosotros hemos escuchado muchas veces esto de hablar en lenguas cuando no sabemos qué orar, pero no es porque eso provenga de la Biblia. Eso proviene de algún lugar. Mi hermanita, y ya, Terito. Ujú, ujú, ujú. Ok, ok. Sí, bien, está bien, sí, pero no hay nada allí, digamos, que hable sobre orar, hablar en lenguas, ni nada de eso, sino que si nosotros oramos, pero nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene. Señor, dame por favor esta casa. Yo no sé si eso me conviene. Y quien sabe eso es el Espíritu. Y el Espíritu intercede por mí con gemidos indecibles, dice el texto. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces, aunque oramos, nuestra oración no está hablando de hablar en lenguas, sino de orar como nosotros haríamos, porque no sabemos exactamente qué es lo que nos conviene. Señor, déjame casar con esta mujer. Y resulta que es algo terrible lo que me va a pasar. El Espíritu Santo intercede por mí, porque yo no sé pedir como conviene. Entonces, no habla mucho de hablar en lenguas, pero su merced había mencionado otro pasaje, ¿cierto? Antecitos de Tearita. Ese mismo, ok. Sí, entonces nosotros oramos, lo que está diciendo Pablo allí es que nosotros oramos y no sabemos cómo nos conviene orar. Nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Así que, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu toma nuestras oraciones que por nuestra ignorancia no sabemos que son para nuestro perjuicio, y Él las toma y las transforma en algo que sea para nuestro bien, porque nosotros no sabemos orar como conviene.
¿Sí? ¿Bien? Ok. Pero creo que ahí nos salíamos un poquito del tema, ¿cierto? Pero está bien. Porque estábamos hablando ahí del bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Del bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Ok. Dieguito. Esa es una buena pregunta. Es una pregunta importante. ¿Quién debe ser el que bautiza? Quien bautiza debe ser o la persona que el Señor, perdón, que la iglesia ha ordenado como su pastor, o aquella persona a la que la iglesia le encomiende la misión de hacerlo. No una persona cualquiera. Es decir, yo no voy por la calle, digamos, yo soy un hermanito de la iglesia, yo voy por la calle, alguien me dice, pero yo creo. Entonces yo le digo, ven, yo te voy a ir a bautizar. No es la forma en la que la escritura nos presenta la organización de la iglesia, ¿no? Recuerda la discusión de Pablo en la iglesia de Corinto acerca de quién bautizó a quién, si Pablo o Apolos, Pablo o Apolos, esta nos deja ver con mucha claridad la forma en la que esto ocurre. No era cualquier persona de la iglesia, sino que era el ministro de la iglesia, encargado de la iglesia o en su defecto a quien la iglesia encomiende de tal cosa. Ahora, tenemos que aceptar que dentro del escenario los apóstoles lo hacían, pero aún sin la iglesia conformada, ¿no? Aún sin la iglesia conformada, los apóstoles eran quienes bautizaban. ¿Por qué hacían esto los apóstoles? Porque los apóstoles fueron encargados de la administración de la gracia del evangelio. Es decir, los apóstoles colocaron los cimientos sobre los cuales la iglesia se fundamentó, se edificó, ¿sí? Así que, ciertamente, aunque los apóstoles hicieran eso, nosotros no tenemos la autoridad de los apóstoles. Nosotros tenemos la encomienda apostólica de lo que los mismos apóstoles nos mandaron a hacer dentro de ese proceso de edificación de la iglesia. Nosotros no somos los apóstoles, así que nosotros no tenemos esa autoridad que tienen los apóstoles. A nosotros no nos acompaña el Espíritu Santo dándole esas señales a la gente que le daba a los apóstoles, ¿no? Entonces, la persona que debe encargarse de la administración del bautismo dentro de las iglesias deben ser los ministros ordenados por la iglesia o aquellos a quien la iglesia local encomienden para tal misión. Por ejemplo, supongamos que llamamos a una persona para que vaya a apoyar una plantación de una iglesia, ¿sí? Y esta persona no es debería ser un pastor. Supongamos, por X razón no fue un pastor, ¿no? El que estaba en ese escenario. Y es un hermano que está cumpliendo con su misión y la iglesia le encomienda a ese hermano cumplir con su misión de bautizarlos. Entonces, hay que recordar que la iglesia perdió esto, ¿no? Perdió el bautismo de discípulos. Y esto apenas viene a reaparecer en el siglo XVII. Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XVII? Hermanos que no habían sido todavía ordenados para el trabajo ministerial fueron encargados de bautizar a los primeros discípulos después de tanto tiempo que estaban siendo bautizados, ¿no? Entonces, al comienzo, las iglesias bautistas empezaron a bautizar a hermanos que todavía no habían sido ordenados formalmente en sus iglesias. Y estaba bien, pero la iglesia los encomendó para cumplir con esa misión. O sea, ella los delegó para hacerlo. Entonces, en casos espectaculares, no es como el orden adecuado, pero en casos espectaculares la iglesia puede llamar a alguien, encomendar a alguien para que cumpla con esta labor, porque la autoridad del bautismo está en la iglesia. La iglesia es la que testifica de alguien. Por eso cuando alguien viene, digamos, de la iglesia y esta persona fue bautizada en otro lado, hay un proceso de membresía que le reconoce después como miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue bautizada en otra parte. Nadie dentro de la propia iglesia local testificó que este sí era un creyente. ¿Sí? Entonces, quien debe hacer eso es un ministro ordenado. ¿Sí? Mi hermanita, adelante su mano, ¿no? Ok, seguido.
Pues hay que decirle que tal evento de bautismo es algo que según la escritura, no reconoce como algo válido. Y no lo reconoce como algo válido porque la persona no era un discípulo. ¿Sí? Si esa persona no es un discípulo, cualquier evento, digamos, de bautismo que haga es algo que no es voluntario, es coercitivo, es algo que hizo alguien por ella, no que hizo ella voluntariamente. Así que el bautismo que la Biblia muestra es el bautismo de un discípulo, alguien que voluntariamente se bautiza como una señal de haber creído en Cristo. Entonces, si una persona fue bautizada cuando bebé, a este bautismo, nosotros no consideramos que sea válido. ¿Por qué? Porque esa persona no fue conscientemente a hacerlo. Hay que recordar que ese era el propósito, por ejemplo, del credo apostólico, que una persona le diera el bautismo conscientemente testificara a Cristo. Esa persona nunca ha testificado a Cristo, nunca lo hizo. Entonces, si esa persona lo hizo cuando fue bebé, lo hizo no voluntariamente, no como un acto de su propia determinación, sino algo hecho por otros. Y a nosotros, otros no nos consideran creyentes, pero nosotros mismos no lo hacemos, lo hacen otros también, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué vemos ahí? Los papás están llevando al niño, ¿cierto? Lo ponen en la pila bautismal, él se bautiza, él no tiene ningún tipo de participación dentro de eso, ni su fe, ni su conciencia, ni nada. Y los que te están ahí alrededor, ninguno puede testificar que ese es un creyente. ¿Por qué? Porque es un bebé, no es un creyente todavía, no sabemos si va a ser un creyente o no. Entonces no es algo válido. Dieguito, luego el MADE y luego terminamos con Julio. En la vida que habla si no hay agua que fluya, entonces se puede sobre si no hay entonces hay quien por De hecho, la Didache es un documento de los padres de la iglesia, entre los primeros siglos de la iglesia. Y en la Didache, la mención que hay sobre el bautismo son indicaciones para la inmersión. Ni siquiera son indicaciones para. Pero la Didache coloca eventos extraordinarios. Algunos eventos extraordinarios. Por ejemplo, nosotros en Marquetá le bautizamos a un hermano, estaba muy enfermo de los pulmones, él tenía muy afectados sus pulmones ya, y para él meterse al agua sería algo terrible, o sea, lo podríamos matar. Entonces lo que hicimos fue que lo pusimos al pie de la piscinita que había ahí bautismal, lo pusimos ahí, lo sentamos ahí y lo que hicimos fue que le echamos agua encima. Aún así se afectó, sus pulmones aún así se afectaron, pero si nosotros lo hubiéramos metido al agua lo habríamos matado. Pero él quería el bautismo, así que, digamos, hay eventos extraordinarios, pero esos no son normativos, eso no es lo que debería pasar. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con Constantino, cuando Constantino se bautizó, él estaba en su lecho de muerte, a punto de morir, y él fue bautizado a punto de morir, pues no lo podían meter a una piscina o a algún lado, lo mataban más rápido. Así que puede haber eventos extraordinarios en el que algo así ocurra, pero nosotros consideramos que el bautismo legítimo debe ser por inmersión. Por inmersión. ¿Sí? Madecita, hermana, No, pues añadiendo algo que siempre felicita que cuántos católicos han bautizado a niños, ¿cierto? Pensando en su salvación. Y cuando ellos crecen, incluso ya después profesan en la ley, no creer. Entonces eso no da testimonio de que es un infante creyente, ¿cierto? Entonces ahí está también respuesta a eso. algunos de nuestros hermanos dicen que los bautizan en esperanza. O sea, los bautizan con la esperanza de que después vengan a creer. Pero tal cosa no es una conclusión que podamos sacar de la escritura. Nadie se bautiza en esperanza. La gente se bautiza en fe, ¿no? Porque ha creído en el Señor. Diana, y terminamos. ¿No? Bueno, el bautismo nuevamente es una señal, ¿no? El bautismo es una señal, no es una evidencia de que alguien sea salvo o no. Pero el bautismo tampoco es un sacramento en el sentido de que sea un paso para poder ser salvo, sino que el bautismo es una señal. Es una señal de que hemos creído en algo. ¿Cómo saber que esa persona sí ha creído en algo? Desde afuera, los que somos testigos, no lo vamos a saber nunca a ciencia cierta. Nosotros estamos testificando algunas cosas que vemos en la persona, por ejemplo, su confesión de fe.
O sea, en verdad está creyendo lo que la Escritura dice que hay que creer. Esa es su afirmación. Él dice que cree en eso. Ella dice que cree en eso. Ok, es una persona que está viviendo de una forma impía, es decir, está viviendo una vida totalmente desordenada, que no muestra la evidencia de que haya existido ninguna obra en su corazón. O no. Entonces, si existen esos elementos, esa persona se profesa a sí mismo creyente y esa persona afirma creer lo que está en la Escritura y esa persona no está viviendo una vida impía, desordenada, volcada al pecado. Nosotros no, además de eso, no tenemos ninguna otra forma de saber si esa persona debería o no debería ser bautizada, porque no, yo no puedo especular, yo siento que esa persona no ha creído. Puede que yo lo sienta, pero no es por mi sentir, o sea, no es lo que yo sienta. Yo puedo estar equivocado porque mis sentimientos también están caídos. Entonces yo necesito observar lo que o demandar lo que la Biblia demanda. Yo no puedo colocar más requisitos de los que la Biblia coloca, sino que yo espero que eso ocurra. Entonces, para saber un poco de si eso ocurre, pues lo primero que hacemos es un discipulado en el que le enseñamos las verdades de la Escritura a esa persona, qué es lo que la Escritura enseña, y luego mencionamos cómo es la forma de vivir de un verdadero creyente. Si esa persona está cumpliendo con eso, exigir otra cosa más que esa yo no puedo, solamente hasta allí. ¿Sí? Bien. Bien, Juli. ¿Mm? Mm. Sí. Sí, ese orden que está colocando Juli es un orden correcto. Lo que esperaríamos sería que el bautismo venga después de una verdadera conversión, no antes, ¿no? Aunque sabemos que en muchos casos ha pasado lo contrario, lo que depende de la iglesia es observar si esa persona está dando señales de que ha existido una conversión, ¿no? Y luego, después de eso, sí. Entonces, el orden es el orden correcto. Y lo que les menciono, no siempre exactamente se respeta. Ahora, el tiempo no lo sabemos. O sea, recuerden el eunuco fue bautizado inmediatamente, creyó. Él dijo, creo, ¿no? Él dijo, creo en eso que dice Isaías 53, ¿no? Y él dijo, creo en eso, y entonces fue bautizado. El caso del ladrón en la cruz es alguien que no fue bautizado, pero no podía, ¿no? No podemos poner la carga de alguien, ¿no? No esperaríamos que haya caído un aguacero o algo como eso, ¿no? No, él no podía, pero lo que sabemos es que en lo que depende, digamos, de la persona, no tenemos un tiempo específico. Nosotros como iglesia tenemos un proceso de poder enseñarle las doctrinas elementales de la fe cristiana a alguien en un tiempo aproximado de un año. De un año. Así que con nosotros como iglesia dura más o menos un año el proceso para que la persona pueda entender un poco las doctrinas de la fe cristiana, pero no todas las iglesias lo tienen igual. Para algunas iglesias lo hacen en 6 meses, yo he conocido algunas que lo hacen en 4 años, así que no sabemos exactamente cuánto. Pero la iglesia, ¿qué es lo que debe verificar? Debe verificar que esa persona crea lo que la escritura dice y que dé testimonio o fruto de que efectivamente su vida ha sido afectada por la obra del Espíritu. Bien, ok, hermanos, oremos y terminamos. Padre, Señor nuestro, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestro camino. Es lumbrera, Señor, para nosotros. Tu palabra nos guía, Señor, y nos direcciona, Dios. Padre, tu palabra, Señor, es valuable. Enséñanos, Señor, a amar tu ley, como diría el salmista en el Salmo 19, Señor. Cuánto amo yo tu ley, Señor. Que podamos meditar en ella de día y de noche. Tu palabra es verdad y nos guiará a toda la verdad. Así que cuando nos acercamos a ti, mientras nos acercamos a esta tu palabra, enséñanos, Dios, a verte no solamente como alguien de quien podemos aprender cosas. Enséñanos a entregarte nuestra vida, a poder ir hacia adelante, Señor, en ti. Fortalece nuestras debilidades. No nos dejes conformar a ellas, sino que fortalécenos más y más y más, Señor, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.